su casa puede inclinar su rostro un momento, puede escuchar y adorar al Señor. Este es un buen momento para acercarnos a Dios. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Hacedor? Él es hacedor de maravillas, ¿sabe? Este es tu mejor momento. Podemos adorarle. Podemos adorarle. Jesús, gracias. Adórale, adórale allí donde te encuentras. Hay más personas que están conectándose en este momento, pero mientras tanto tú y yo podemos adorar, porque el Señor está en tu casa. El Señor está justo ahora contigo. El Señor justo ahora está en tu habitación, en la sala, en el comedor, donde quiera que te encuentres. Dios está allí, ¿sabes? Él prometió ser fiel. Él prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Él dijo que era mejor que Él se fuera cuando estaba en la carne, cuando tenía un cuerpo, y que era mejor que el Espíritu Santo viniera, porque estaría con todos nosotros. Ahora el Espíritu Santo no está preso en un cuerpo, ¿saben? Ahora el Espíritu Santo se mueve por toda la tierra. Ahora el Espíritu Santo está con cada persona en su casa. El mismo Dios Espíritu está con nosotros. El Espíritu Santo te conoce. El Espíritu Santo sabe tu necesidad. El Espíritu Santo está justo ahora empezando a ministrar tu vida. El Espíritu Santo es el que conoce cada problema, cada necesidad. El Espíritu Santo llena nuestras vidas de paz. Y para eso vino Él, para ayudarnos. Para eso vino Él, para estar con nosotros. Para que nuestra vida sea llena de su presencia y tengamos esa paz, esa seguridad de que Él está en medio de cada situación. Por eso no temas, Dios es bueno. Adórale, adórale. Puedes adorarle en esta noche. Si te acuerdas de alguien, si el Espíritu Santo te trae a alguien a memoria que creas que necesita una palabra en esta noche, entonces llámale ahora mismo y comparte esta transmisión. Dile, no te puedes perder una palabra de parte de Dios, porque Dios está en este lugar. Dios está en tu casa. Dios está en la oficina si nos estás viendo desde la oficina. Dios está en cada lugar. Dios se hizo carne y dice la Biblia y habitó entre nosotros. Ahora en el Espíritu mora en nosotros, mora en nosotros. Padre, te damos gracias en esta noche por el tiempo que nos permites compartir, Señor, a través de estos medios, Señor, a través del internet. Padre Celestial, pedimos tu bendición en esta noche. Que la presencia de tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, y que esta palabra sea una palabra rema en nuestras vidas. Que llegue y que caiga en un corazón preparado, Señor, en una tierra dispuesta, Señor, para que esa semilla de fe pueda germinar, Señor, y dar fruto al 100%, Señor. Gracias por tus palabras, gracias por tus promesas, gracias por cada persona que nos ve, Señor. Sabemos que la estás visitando en este momento, sabemos que estás tocando sus corazones, que conoces su necesidad y que precisamente les convocaste en este tiempo para que una palabra tuya, Señor, dé una instrucción divina, Señor, y se produzcan milagros en cada vida, Señor, en cada familia, Señor Dios. Tú nos conoces y sabes nuestra necesidad. En esta hora que tu Espíritu Santo sea tocando cada vida, cada corazón, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, sean todos bienvenidos
en esta noche. Vamos a tener un breve momento de compartir la palabra del Señor. No podemos pasar un día sin compartir la palabra del Señor, sin escucharla, porque ella es la que nos trae fe. Dice la Biblia en en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír. Apúntelo allí si usted tiene una libreta de apuntes. Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír. Así que esta noche vamos a estar hablando de fe. Vamos a estar conociendo un poco más de la fe. ¿Por qué es importante la fe? Y cómo la fe transforma todo en el mundo espiritual. Cómo la fe mueve todo en el mundo espiritual para que usted pueda traer a este mundo natural todas las cosas. Hemos aprendido muchas cosas sobre la vida espiritual. Hemos aprendido que los seres humanos, el ser humano, el hombre, hablando en términos de creación, hombre, mujer, fue diseñado para vivir en dos ambientes: el ambiente natural y el ambiente sobrenatural. Entonces, desde el ambiente natural podemos acceder al ambiente sobrenatural solo a través de la fe. Solo a través de la fe. ¿Y por qué es necesario ir? ¿Por qué es necesario acceder o accesar al mundo sobrenatural? Porque el mundo sobrenatural o el mundo invisible, dice la Biblia, y lo podemos constatar, esto ya son temas de profundidad, temas de escuela, de universidad, que la tenemos en la congregación, pero podemos accesar solo a través de la fe al mundo invisible, para traer de lo invisible a lo visible. Porque lo que no se ve, dice la Biblia, lo que se ve en Hebreos capítulo 11 dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Por eso allí mismo en Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, si usted, amado amigo, amada amiga que nos escucha, si usted entiende estas palabras, si usted conoce estas palabras, si las interioriza, entonces su nivel de mentalidad, su nivel de fe va a crecer. Usted va a poder comprender un poco más, y al comprender es la única manera de accesar a la fe. Si usted comprende hoy que está diseñado, que está diseñada para vivir en dos ambientes, que así como usted se mueve en un mundo natural, así como usted come, va al trabajo, hace algunas tareas, tiene a la familia, puede abrazarlos, así como nosotros vivimos y nos movemos tan fácilmente, es muy fácil porque en el mundo natural nacimos. Y ahí empezamos a crecer en este mundo natural, y a través de nuestros sentidos y de este cuerpo físico, nosotros fácilmente aprendimos a movernos en un mundo natural. Pero ¿sabía usted que provenimos de un mundo sobrenatural? Provenimos de un mundo invisible. Entonces necesitamos comprender las palabras del Señor a través de la Escritura, o como llamamos la Biblia, para conocer de dónde venimos y aprender a accesar a ese mundo invisible. Y solo se puede hacer a través de la fe. Por eso el Señor nos habló de fe. Toda la Biblia habla de fe. Ya lo vamos a ver algunos pasajes bíblicos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Dios está invitando a obedecerle, a obedecer cosas que a nuestro parecer se ven como locura, pero que Dios las pide. ¿Para qué? Para presionar que puedas entender que tienes la capacidad de accesar a un... Todo ser humano tiende a lo oculto. ¿Por qué cree que prolifera la brujería, la hechicería? ¿Por qué piensa usted que proliferan las sectas y todo lo que tiene que ver con el ocultismo? Porque los seres naturales, por naturaleza, valga la redundancia, tenemos ese llamado intrínseco, tenemos esa capacidad de accesar a lo sobrenatural. Por eso de alguna manera nos llama la atención. Pero hoy yo quiero decirte, accesar al mundo sobrenatural de la manera correcta es solo a través de la fe en Cristo Jesús. Es solo a través de la Escritura, de aquel que diseñó tanto el mundo sobrenatural e invisible como el mundo natural y visible. Es el único dueño de todas las cosas, y ese es Dios.
a través de su Hijo Jesucristo para acceder de la manera correcta. Pero normalmente, por causa del pecado, de la naturaleza caída, las personas tienden a querer accesar al mundo sobrenatural y al mundo invisible a través de otras cosas, a través de brujería, de hechicería, de ocultismo. Ese es un grave problema, ¿sabe? Porque la Biblia dice que en lo sobrenatural o en el mundo invisible hay espíritus. Y por causa de la rebelión de Satanás hace mucho tiempo, todo esto es tema de escuela muy profundo, que si usted nos escribe a nuestro correo, si usted nos manda un WhatsApp o escribe allí al Facebook, nosotros podemos darle información. Nosotros tenemos escuela, universidad, y podemos ayudarle a ingresar a ella para que usted conozca más de estos temas a profundidad. Ahora solo estamos tocándolos porque vamos a hablar de fe. ¿Pero fe en qué y fe para qué? Precisamente necesitaba hacer este abrebocas para que usted conozca que hay un mundo sobrenatural y un mundo natural, y que se puede accesar a él de la manera correcta o de una manera incorrecta, porque el hombre, en su afán de sacar a Dios del contexto, y el diablo mismo manipulando las conciencias y los pensamientos, enseñó a la gente a entrar de una manera incorrecta al mundo sobrenatural o invisible. Y esa manera incorrecta se llama brujería, hechicería, ocultismo, satanismo, tabla ouija y todo lo que podamos conocer de esto. Entonces, esa manera incorrecta yo le aconsejo que no la utilice. Si usted utiliza esa manera incorrecta, los espíritus inmundos, que son los emisarios mismos de Satanás o del diablo que se rebeló contra Dios, van a venir. Usted va a abrir una puerta sobrenatural, o si una puerta dimensional, si lo quiere llamar así, y los espíritus inmundos van a venir. Todos conocemos y aún hemos visto en las noticias, hace creo que unos 3 años o 4 años, aquí justamente en nuestra provincia, habían graves problemas porque jóvenes o adolescentes estaban en sus escuelas jugando tabla ouija y otra cantidad de juegos demoníacos, juegos de brujería y hechicería, y estaban abriendo puertas, y estos niños estaban siendo poseídos, y estas personas estaban participando y viviendo momentos muy difíciles. Y entonces los pastores, algunas personas que saben accesar al mundo sobrenatural de una manera correcta, tuvieron que intervenir. Así que esto ya no es oculto para nadie. Por esa razón yo vuelvo y le digo, accesar, y saque de su mente de una vez por todas que no va a accesar al mundo sobrenatural de la manera de brujería o hechicería o todas estas cosas, porque va a causar para usted y su familia demasiados problemas. En cambio, Dios, que es el dueño de todo y que puede darte la autorización y el permiso, te invita. La pregunta es, si el dueño de todo me está invitando a accesar a lo sobrenatural de una manera correcta para bendecirme, ¿por qué yo tengo que hacerlo de una manera incorrecta y ganarme una cantidad de problemas? Porque demonios van a venir a atormentar a las personas y a los lugares. Entonces, con esa llamada a la conciencia, yo le voy a pedir a usted que deseche por completo querer accesar al mundo sobrenatural de una manera incorrecta. Para eso el dueño de todo le está haciendo una invitación. A través de la fe en su Hijo Jesucristo, usted pueda hacer uso de la capacidad que tiene todo ser humano de accesar al mundo sobrenatural. Espero que haya quedado claro. Vamos a hablar de fe en esta hora para que usted aprenda a accesar al mundo sobrenatural. Y el primer ejemplo que encontramos en la Biblia de fe que Dios empezó a encontrar Dios estaba buscando en los hombres, en cada hombre Dios buscaba fe. Pero aquí encontramos a un hombre llamado Abraham. Abraham es llamado en la Biblia el padre de la fe. En Romanos capítulo 4, si usted quiere acompañarme en la carta a los Romanos del Nuevo Testamento, en el capítulo 4, versículo 1, dice así la palabra del Señor, y el encabezado que hay allí es el ejemplo de Abraham. Dice así la palabra del Señor: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque Abraham fue justificado por las obras, por la ley o su carne, tendría de qué gloriarse, pero con él, no para con Dios. Versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó, diga conmigo, creyó
creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ok, entonces aquí está bien claro que por la ley, por las obras, por mi propia fuerza, yo no puedo accesar a un mundo sobrenatural. Tu fuerza, tu inteligencia, tu conocimiento, tu sagacidad, tu preparación de una universidad, en una licenciatura, una ingeniería o cualquier carrera, te dan la capacidad de accesar a un mundo natural y moverte en él. Pero cuando hablamos de lo sobrenatural, entonces las cosas son diferentes. Ya esos títulos, el dinero, la fuerza humana no me sirven para eso, porque allá solo se accesa a través de una llave y se llama la fe. ¿Y quién nos la dio? Dios mismo. La Biblia dice que Dios a todos nos dio una medida de fe. No pediría a Dios que tuviéramos fe si no nos hubiera dado la capacidad de tener fe y la semilla de fe o la medida de fe que toda persona necesita para accesar al mundo sobrenatural. Entonces, por esa razón, nadie se justifica delante de Dios diciendo: es que yo no puedo, es que yo no sé creer, es que a mí me falta fe. No. Nadie puede excusarse delante del Señor, porque si la Biblia dice que Dios a todos nos dio una medida de fe, es porque todos podemos accesar a su presencia, podemos accesar al mundo sobrenatural y al mundo invisible para poder traer la solución a cualquier problema natural, traerla desde lo sobrenatural, porque todo milagro es por fe. Entonces, espero en Dios, y mientras oraba le pedí a Dios que cada persona que escuchara este mensaje pudiera comprenderlo de esa manera. Por eso tal vez tú digas: no, pero yo nunca he escuchado a ningún pastor hablar de esta manera. Yo nunca había escuchado de puertas dimensionales, yo nunca había escuchado del mundo natural y sobrenatural, y que podemos ingresar y que tenemos la fe para eso. Tal vez no lo haya escuchado de esa manera, pero de seguro pastores le han predicado y usted ha escuchado sobre la fe. Entonces simplemente estoy hablando de fe. Todo lo demás es tal vez un vocabulario que estoy usando para que podamos hacer un chip, algo que active nuestra mente y nos ayude a comprender un poco más de qué se trata la fe y para qué debo tener fe y cómo puedo tener fe. En primer lugar, vuelvo y le repito, la Biblia dice que Dios a todos nos dio una medida de fe. Por esa razón, Dios demanda y demandará siempre de nosotros los seres humanos que utilicemos esa fe de la manera correcta y para lo que Él nos la entregó, para que usted aprenda a accesar a lo sobrenatural y baje desde lo sobrenatural a lo natural y solucione todos los problemas que usted pueda tener, porque Dios nos dio esa capacidad, y esa capacidad es a través de la fe, creer en Él, en Jesucristo, que fue su Hijo, o Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, para que a través de creer en Él podamos accesar a su presencia y solucionar cualquier problema. Los milagros puedan ocurrir, las sanidades puedan venir, las deudas sean canceladas. Espero en Dios que usted pueda estar escuchando con un corazón limpio y deseoso de aprender. Porque la Biblia dice que podemos hallar el conocimiento de Dios y que podemos hallar a Jesús si le buscamos con un corazón deseoso, con una conciencia limpia y con el deseo de aprender. Entonces, estamos hablando de fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Si la fe viene por el oír y la palabra de Dios tiene el conocimiento que Él nos dejó para que nosotros comprendiéramos todo su plan divino, entonces yo debo escuchar la palabra de Dios. Lo que usted está haciendo ahora es lo más correcto para que usted se llene de fe, porque la fe viene por el oír, no oír chismes, no oír cualquier comentario. La fe viene por el oír la palabra, porque la palabra de Dios es como esa agua que riega esa semilla de fe que Dios colocó en ti. Esa medida de fe que colocó se riega y entonces empieza a crecer. Por eso es que Jesús dijo a sus discípulos: si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña: quítate y échate al mar, y lo haría. Y a este árbol: desarráigate y echa al mar,
y lo haría. Porque la fe, al oír la palabra de Dios, usted tiene una medida de fe. Pero cuando usted escucha la palabra de Dios, esa fe se expande, esa fe crece hasta que usted llegue al nivel de que milagros ocurran en su vida. Y yo creo que en medio de esta situación que estamos viviendo, lo que más necesitamos es fe en el Señor Jesucristo, para que nuestra fe lo ayude a salir de las situaciones en que nos encontramos todos. Pastor, ¿y cómo me puede ayudar a salir de esto? Pues bien, a través de la fe puedes curarte. A través de la fe, aunque la pandemia tenga una situación crítica económica en el mundo, puede traer milagros creativos de finanzas para tu vida. Es más, el domingo acabamos de predicar, el domingo anterior acabamos de hablar de los pasos que debemos dar para salir de la crisis. Y uno de esos pasos es tener fe, tener confianza. Dios dio una palabra al finalizar, y ya esta semana habían testimonios de dineros que estaban siendo cancelados. ¿Quién está cancelando dineros en este tiempo? La mayoría de la gente está yendo a mirar cómo hacen los bancos. Pero ya esta semana, por causa de una palabra, de una instrucción divina, y por causa de que la creíste, ya hay milagros de cancelación de deudas. Entonces es necesario entender que yo necesito utilizar esa medida de fe que Dios me dio, y necesito hacerla crecer a través de la oración y la meditación en la palabra. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Marcos capítulo 5 versículo 21. Acompáñenme al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 5 versículo 21. Dice así la palabra del Señor: pasando otra vez Jesús a una barca, a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud. Marcos capítulo 5 versículo 21. Y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego le vio y se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y fue pues Jesús con él, y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Escuche esto: esta mujer había involucrado todas sus fuerzas, todas sus finanzas, todo su dinero, sus títulos, como hablábamos ahora, en la carne, por la ley. Abraham no tenía hijos y era ya casi de 100 años. Había involucrado toda su fuerza. Tal vez en este tiempo, si Abraham existiera, hubiera ido donde todos los médicos a ver cómo podía tener un hijo con Sara. En la carne, en nuestras fuerzas, jamás lograremos lo que Dios dejó para lograr a través de la fe y de los milagros. Dice que esta mujer había gastado todo. Hacía 12 años estaba enferma, y dice que gastó todo en médicos y ninguno le había podido ayudar. Versículo 26 al final dice: y nada había aprovechado, antes le iba peor. ¿Cuántas veces te ha ido peor cuando has involucrado tus fuerzas? Cuando has involucrado lo que llamamos el conocimiento. No, yo tengo 3 títulos, yo sé cómo manejar esta situación. Y resulta que se tornó peor, porque involucramos las fuerzas. Es allí cuando necesitamos la fe en Cristo Jesús. Siempre habrá un espacio para la fe en Cristo Jesús. Cuando terminan las fuerzas del hombre, la sabiduría del hombre, el conocimiento del hombre, el dinero del hombre, las fuerzas del hombre, cuando termina todo eso, entonces Dios dice: ahora estoy yo. Ahora está la fe que yo coloqué en ti. Empecemos. Dice que esta mujer le iba peor. Versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. ¿Cuando hizo qué? Cuando oyó hablar de Jesús. Lo que estamos diciendo aquí: la fe viene por el oír. Y no oír cualquier cosa, oír la palabra de Dios, oír hablar de Jesús. ¿Quién es Jesús? Conocer a Jesús. Cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, entonces vino por detrás y tocó el manto de Jesús. Y usted ya conoce la historia. La historia dice que en el instante quedó sana. Y luego Jesús pregunta: ¿quién me ha tocado?
porque alguien me ha tocado con fe, dijo él. Alguien me ha tocado y sentí que salió poder de mí. Impresionante en esta historia. La gente le apretaba. Él iba camino a sanar la hija de Jairo, y la gente, dice la Biblia, que le apretaba. Todo el mundo estaba tocándolo, pero de repente alguien, una mujer, toca su manto. Tocó su manto. Ni siquiera tocó su piel, ni siquiera lo tocó a él. Tocó su manto. Yo me pregunto, ¿podrá alguien sentir que le toquen una parte del manto o del saco mientras una multitud le aprieta? ¿Qué nos está mostrando la palabra aquí? Porque Jesús luego dice, ¿qué fue lo que pasó? Dice, yo sentí que poder salió de mí, porque todos los que me estaban apretando no estaban activando su fe para un milagro. Lo estaban apretando porque era el hombre popular en el momento. Todo el mundo quería tocarlo, estar cerca de él, pero nadie lo estaba tocando con una necesidad o con la fe que era necesario que fuera tocado. Pero como esta mujer se acercó por detrás después de que oyó hablar de Jesús, activó su fe y dijo, ya me gasté todo, ya no me quedan fuerzas, ya nadie quiere prestarme dinero, ya los bancos me tienen cerradas las cuentas, ya gasté todo en médicos, ahora pues acabo de escuchar de Jesús, que me ama, que ama a las personas, que está dispuesto a sanarme, que tiene el poder para hacerlo. Yo voy a creer. Y dice que so pena de muerte, porque era una mujer que tenía flujo de sangre, y en aquel tiempo esas mujeres de flujo de sangre y la gente que tenía lepra tenía que estar fuera de la ciudad, no podía estar cerca de una multitud. Mas sin embargo la fe la llevó aún a arriesgarse de esa manera. Y dice que tocó el manto de Jesús, y dice la Biblia, en el instante fue sana. Y Jesús dijo, poder ha salido de mí. ¿Quién me ha tocado? ¿Sabe? Es impresionante. Es maravilloso mirar una historia como esta. Y los discípulos dijeron, Señor, qué sé yo, ¿cómo le diríamos hoy? Eres chistoso, tienes un buen humor o un buen sentido del humor. Todo el mundo te está apretando, Jesús, y tú preguntas, ¿quién me ha tocado? Ellos no comprendían aún. Recuerde que en esos momentos Jesús estaba hablando de lo sobrenatural. Ellos seguían en lo natural y Él estaba hablando de lo sobrenatural. Por eso Jesús siempre estaba instando a los discípulos, diciéndoles, yo quedé aquí un tiempo con ustedes para enseñarles de reino, para enseñarles de fe, para enseñarles de lo sobrenatural, para darles a conocer al Padre y cómo funcionan las cosas del Padre. Pero ellos seguían en la carne, ellos seguían en un mundo físico y no lograban comprender. Aquí hay un momento donde Jesús se va a lo sobrenatural y ellos dicen, Señor, pero ¿cómo que quién te ha tocado si todo el mundo te está tocando? Tienes un buen sentido del humor. Yo me imagino a Jesús en su deseo de que ellos aprendieran, diciendo, oh, por favor, estoy con ustedes hace tiempo, estoy enseñándoles de fe y ustedes todavía no comprenden. Alguien me ha tocado de una manera diferente. Alguien me tocó ahora con fe, una fe que trasciende a lo sobrenatural, una fe que provoca milagros, de lo invisible a lo visible. Ahí hay una gran diferencia entre los que viven con fe y los que viven solamente en un mundo natural. Mi deseo y el deseo de Dios, del Espíritu Santo, es que usted logre comprender hoy esto. Cuando oyó hablar de Jesús, entonces su fe se activó, si queremos llamarlo así, y fue y tocó su manto y dijo, si lo toco, según lo que he escuchado, si tan solo tocar el borde de su manto, dijo ella, seré sana. Y tocó el borde del manto y en el instante, dice la Biblia, quedó sana. ¿Qué problema estás padeciendo esta noche? ¿Qué situación financiera apretada te tiene con angustia, con zozobra?
¿Qué situación puedes estar viviendo ahora mismo que sea siquiera parecida a la de esta mujer con 12 años de una enfermedad? Ha estado todo en médicos, ya no había un médico que le pudiera ayudar. Y dice que antes empeoraba. Hagámonos esa pregunta en esta noche. ¿Qué situación estás viviendo como la de esta mujer? Supongamos que haya una situación similar en algún área de nuestras vidas. Bien, si a esta mujer le sirvió aplicar la fe, entonces, ¿qué crees que debemos hacer nosotros? Aplicar la fe en Cristo Jesús. Tengo que tocarlo esta noche. Si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Y lo tocó y al instante fue sana. Entonces escucha esto. Dios siempre estuvo ayudando a todos los hombres que conocemos en la Biblia. Pero ¿para qué quería Él forjar en ellos? ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué estaba haciendo Dios en el Antiguo Testamento con las personas, con los hombres que conocemos? Estaba enseñándoles de fe, estaba ayudándoles a activar la fe que ya les había dado. Estaba diciéndoles cómo hacer que su vida en la tierra visible fuera más placentera, fuera bendecida, fuera sana en sus cuerpos. Todo el tiempo estaba haciendo eso. Por eso Dios siempre le pedía a ellos algo que hacer. Siempre les daba una palabra, lo aprendimos el domingo anterior. En medio de un problema, Dios te va a enviar una palabra. El pollo, la carne no va a caer del cielo en el instante que tú dices necesito pollo y cayó un pollo. No. Necesito dinero para pagar mis cuentas y llueve el dinero del cielo. No, así no funciona. Funciona como empezó a funcionar desde el domingo anterior, en la palabra que Dios habló en la transmisión de la mañana del domingo. Dios liberó una palabra, Dios dio una instrucción y el que la creyó la hizo. Y ya esta semana 2 testimonios de los que conocemos, 2 testimonios aplicaron la palabra del domingo y esta semana ya se les cancelaron sus cuentas, ya se arreglaron cosas en su vida. Siempre, aún desde el Antiguo Testamento, Dios hizo lo mismo. ¿Para qué estaban los profetas en el Antiguo Testamento? Para ir y dar una instrucción divina de parte del Señor. La persona o el rey que estaba en ese momento aplicaba esa instrucción y había un milagro. Entonces, déjame decírtelo con esta frase: lo que Dios te pide son cosas fáciles. No, pastor, qué fácil me va a pedir, si empezando que Dios me dijo que perdonara a aquella persona que me hizo daño. Entonces, ¿cómo usted me va a venir a decir que Dios me pide cosas fáciles de hacer? Bien, entonces vamos por un momento al Antiguo Testamento. No voy a leerlo ahora, pero lo conocemos, donde Israel se encuentra a orillas del mar y los carros del faraón vienen detrás de ellos. Ahora allí está Moisés y está el pueblo diciendo: nos va a matar Faraón. O nos tiramos al mar y nos ahogamos todos, o dejamos que la espada de Faraón termine con nuestras vidas. Y en ese instante la Biblia dice que Moisés clama al Señor y el Señor le dice lo siguiente. Quiero que esté muy atento. ¿Sabe? Esta palabra se prepara en el espíritu y se prepara con todo el corazón para poder que comprendamos. Porque es impresionante lo que podemos aprender del Señor. Dice la Biblia que en ese instante, cuando el pueblo estaba en tremendo problema, o moría por la espada de Faraón, o debajo de los carros de Faraón, o morían ahogados en el mar, Moisés, el líder, clama al Señor y le dice: Señor, ¿qué hago? ¿Y cuál es la respuesta de parte de Dios? Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Levanta tu vara. La vara que tienes en la mano, levántala y divide el mar. Y vuelvo a leerte el pensamiento que acabo de darte. Lo que Dios te pide son cosas fáciles de hacer.
No, pastor, usted, no, ¿cómo me va a decir que fácil es de hacer? Que levante la vara y divida el mar. ¿Cómo va a ser fácil? Por favor, no se pierda esto. Vuelvo a leerle el pensamiento. Lo que Dios te pide son cosas fáciles de hacer. No, pastor, vuelvo y repito, ¿cómo me va a decir que Dios le dijo a Moisés, levanta tu vara, la vara que tienes en la mano? Me va a decir que eso es fácil de hacer. Escuche bien, porque esa es la parte que nos hace falta, oír con fe. Escuche bien lo que va a aprender ahora. Lo que Dios te pide siempre serán cosas fáciles de hacer. Espero que no se vaya a enojar conmigo. ¿Cómo es que es fácil de hacer que levante su vara que tiene en la mano y divida el mar? Pastor, ¿cómo que me va a decir que eso es fácil de hacer? Sí, eso es muy fácil de hacer. Que levante una vara y que divida el mar. Solo tiene que levantar la vara y el mar se va a dividir. Porque es lo que Dios le está diciendo. Levanta la vara y divide el mar. Entonces él solo tenía que levantar la mano. Son cosas fáciles de hacer. Ahora permítame terminarle el pensamiento. Lo que Dios te pide son cosas fáciles de hacer, pero difíciles de creer. Entonces, ¿dónde está la dificultad? ¿En hacer o en creer? Por esa razón estamos hablando de fe. Por eso toda la Biblia habla de fe. Por eso el Señor nos dice que nos dejó una medida de fe. Por eso el Señor nos dice que oremos y meditemos en su palabra para que la fe crezca en nosotros. Porque lo que Dios te va a pedir siempre es muy fácil de hacer, pero difícil de creer. Y tu fe tiene que ser fuerte. ¿Qué le dijo a los discípulos cuando estaban con más de 5,000 personas en un campo grande donde él estaba predicando? Y vinieron los discípulos y dijeron: Señor, es ya tarde y la gente tiene que puedan comer. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús para ellos? ¿Usted cree que Jesús estaba simplemente haciendo bromas todo el tiempo? De seguro que en algún momento a solas la haría con sus discípulos. Pero en esos momentos él estaba enseñándole a ellos sobre reino y sobre fe. Y cuando ellos le dicen: Señor, despide la multitud porque es mucha y no hay nada que comer y están lejos de su casa, Jesús les dice lo siguiente: denles ustedes de comer. ¿Es fácil de hacerlo? Claro, yo puedo pasar platos de comida a todo el mundo. Ahora, no hay platos de comida, difícil de creer. ¿Y para qué les dice eso? Pregúntese por un momento, ¿para qué Jesús le dijo a Moisés: hombre, levanta tu vara y divide el mar? Si Moisés y los discípulos, estamos hablando solo de ellos dos ahora, o de este grupo de personas, si ellos, realmente no tuvieran la capacidad de cumplir la instrucción que les está dando, entonces él no les diría, porque eso se llama, se me escapa la palabra ahora, o se llama bromear, o se llama ser sádico con ellos, pedirles algo que realmente ellos no pueden hacer. ¿Por qué se los pide? Porque ellos sí podían hacerlo, y él estaba enseñándoles cómo lo diseñó y enseñándoles cómo funciona el reino, y que hay una sola llave que abre todo el reino de los cielos, y se llama fe. Se llama fe. Dice la escritura, por cuestión de tiempo voy a avanzar un poco, en Mateo capítulo 8 versículo 26, para que lo revise en casa. Dice que Jesús se queda dormido en una barca en donde va con sus discípulos, y se levanta una gran tormenta. Creo que todos conocemos la historia también. Y esta historia, al haber sido tan contada por años, conocemos aún los detalles de la historia. Y dice que Jesús se queda dormido
Y la tempestad era tal que dice la Biblia que la barca parecía que ya se iba a voltear, ya se iba a hundir. Y los discípulos corrían de un lado para otro desesperados, hasta que no soportaron más y lo vieron dormido y dijeron: Señor, levántate, sálvanos que perecemos. Y cuando Jesús se levanta, los mira a todos y los exhorta. Se molesta con ellos y dice: ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes, hombres de poca fe? El Señor no tendría el derecho de enojarse con ellos si ellos realmente no pudieran hacer nada en medio de una circunstancia como esa. Pero se molesta con ellos porque ellos sí fueron diseñados para vivir en dos ambientes, y Él estaba justamente enseñándoles sobre eso, sobre reino y sobre fe. Y por eso el Señor se molesta con ellos. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes, hombres de poca fe? Y dice que se para y extiende su mano y reprende al viento y al mar, y dice que hay una gran calma. Y los discípulos se quedan mirándose todos así y dicen: oh, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es ese que está sentado al lado de tu cama? ¿Quién es ese que está sentado contigo junto al comedor? ¿Quién es ese que está en tu sala ahora mismo? El mismo que estaba en la barca con los discípulos. ¿Quién es ese que mientras tú solamente lloras y te quejas por las deudas y por la situación y por una enfermedad, está sentado junto a ti, colocando su mano sobre ti, diciéndote: ten calma, no temas, yo estoy contigo, yo te ayudo? Pero muchas veces estás tan desconectado de la fe y del mundo sobrenatural que no logras escucharlo. ¿Cuántas veces y cuánta gente no se conectó a la palabra de hoy? No se conectó el domingo porque están solo llorando y quejándose y diciendo: ya no doy más. ¿Cuánta gente que ha ido a una iglesia, que ha escuchado de Jesús y de Él? ¿Sabe qué decía el rey David? Venid y gustad y ved que es bueno el Señor. Y hay cantidad de gente que ha venido, que ha ido a la iglesia, que ha ido a una iglesia y que ha escuchado la palabra de Dios, que ha estado en una célula, que ha estado involucrado en el área de la fe y ha gustado del Señor, ha recibido aún milagros. Y después en otra situación sale y se va, o se cae, o dice: ya no aguanto más. Por eso, cuando recibas un milagro, no salgas corriendo de la iglesia. No importa cuánto dinero recibas, no importa si es el carro que estabas esperando, no importa si es la casa que pedías y por la cual pediste oración a todos los hermanos de la iglesia. Si recibes un milagro, no salgas corriendo, porque te aseguro, la Biblia dice: en el mundo todos tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. El mayor milagro es que Jesús entre en tu vida. El mayor milagro es poder rendir todo nuestro ser delante del Señor. Puedes aferrarte a tu dinero, puedes aferrarte a tu casa, puedes aferrarte a tus negocios, puedes aferrarte a tu trabajo creyendo que esa es tu tabla de salvación. Pero yo te digo hoy, Jesucristo es nuestra salvación en todos los ámbitos de nuestra vida. No lo dejes. No lo abandones, no le des la espalda, no salgas corriendo a la primera, porque lo necesitarás por el resto de tu vida. No importa lo que digan los demás, no importa lo que digan los ateos. Tú y yo tenemos una fe viva
es real. Tú y yo podemos subir al cielo, entrar en la presencia del Señor, podemos experimentarla, podemos traer su gloria a nuestra casa, a nuestra vida. Mantén tu fe firme, mantén tu fe. Se nos acabó el tiempo. Hay tanto que hablar de fe, así de que todo este resto de mes y tal vez el próximo vamos a estar hablando sobre fe. No te lo pierdas. Invita a otras personas a conectarse a la transmisión. Fe. ¿Cómo obtenerla? ¿Cómo hacerla crecer? ¿Qué es la fe? ¿En dónde debo colocar mi fe? ¿Cómo acceso al mundo sobrenatural de una manera correcta? Bien, es lo que hemos estado aprendiendo y vamos a estar aprendiendo el resto del mes. No se lo pierda. Domingos 9 de la mañana y miércoles 7:30 de la noche, para que podamos juntos aprender un poco más sobre fe. Incline su rostro un momento. Padre, te damos gracias por tus palabras, por la palabra, por tus promesas, Señor. Te damos gracias por la instrucción divina. Te damos gracias por abrir nuestra mente, por rasgar los velos, por subir el nivel de nuestra espiritualidad y de nuestra mente a través del conocimiento de tu palabra, Señor. Bendice en este momento, Padre Celestial, a cada oyente, a cada persona que está en la transmisión, Señor. Que tu Espíritu Santo le llene de fe, que tu Espíritu Santo active la fe en ellos. Hoy vuelvo a decirte, no importa el problema que estés pasando, Dios tiene la solución. Tiene el poder, la capacidad. La Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible para Dios. No temas. Si es enfermedad, si es deuda, si son problemas familiares, no hay nada imposible para Dios. ¿Puedes creerlo? La Biblia dice en Marcos 9:23, al que cree, todo le es posible. Di conmigo ahí donde estás. Yo creo. Yo creo que las deudas, aún en medio de esta pandemia, serán canceladas. Yo creo que hay sanidad en mi vida, en mi casa y en mi familia. Yo lo creo. No, es que usted no sabe, pastor. Salió positivo el COVID. ¿Cuál COVID? Dile, te vas en el nombre de Jesús. Han dicho que no hay cura para el COVID. Sí la hay. Sí la hay. Y no estoy hablando solo de cosas sobrenaturales. Aún en lo natural hay solución para el COVID. Entonces no temas. Dios no te ha abandonado. Dios no te ha dejado y no te dejará. ¿Puedes creerlo? Levanta tus manos y dile, Señor, gracias. Yo creo en el nombre de Jesús. Yo creo que estoy sano. Yo creo que estoy sana, dígalo allí. Yo creo que mis deudas se cancelan. Decláralo. En medio de la fe vamos a estar hablando del poder de la palabra. Es lo que el Señor nos dejó, es lo que nos enseñó y necesitamos entenderlo. Levanta tus manos, diga, creo. Yo creo, Señor, que descienda tu poder a través de tu Santo Espíritu. Si puedes creer, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Marcos 9:23, puedes declararlo allí. Yo creo. No des lugar a duda. Sí, Señor, dile, yo creo para un milagro en mi vida. Yo creo por un milagro en mi vida, en el nombre de Jesucristo. Como decíamos el domingo, no mires tu condición, no estés revisando, porque si la revisas no vas a moverte. No mires tu condición, porque ni siquiera lo intentarás. Cree solamente, cree solamente. Bendiciones para todos. Comparte este mensaje y nos vemos en una próxima transmisión. Bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones.